Y juntos vamos a leer Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9. Todos en voz alta, ¿eh? Porque ninguno... A ver, vamos de nuevo, arranquemos de nuevo, vamos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Me encanta esta porción porque termina diciendo que el Señor murió y resucitó. Y por esto volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese resucitado? Bueno, el apóstol Pablo se anticipa a eso. Seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero es como que la resurrección de Cristo le dio un sentido muy, muy especial al mensaje, a la cristiandad. No hay cristianismo sin la resurrección. Y hay por lo menos 3 motivos por los cuales era necesaria la resurrección. Y los quiero mencionar lo suficientemente rápido como para que llegues a tu casa y comas el chocolate del huevito de Pascua. Sí. Algunos dicen, no, pero el huevo es de origen pagano. Yo lo único que sé que me gusta el chocolate. Tenga forma de lo que tenga forma, qué linda oportunidad para comer chocolate. Bueno, pero acordate que la Pascua para nosotros tiene un significado muy especial, que va mucho más allá del chocolate, va mucho más allá del huevito, va mucho más allá de la reunión familiar. Es el recordar a quien nos dio vida, porque Él tiene vida para siempre, que es Jesús. El primero de los motivos, amén. El primero de los motivos por los cuales Cristo resucitó es para validar el mensaje de la cruz. Es decir, Jesús marcó una diferencia entre esta vida y la vida eterna. Él mismo ponía énfasis en la vida eterna. Por eso les dijo a los discípulos, no trabajéis para el pan que perece, sino para el pan que no perece. Claro, no les estaba diciendo que sean vagos a los discípulos, ¿no? Sino que les estaba hablando de que justamente ellos se concentren en lo que estaba por venir. Y esto lo dijo con mucha claridad porque seguramente el Señor en su omnisciencia sabía que muchos querrían hacer de Él un revolucionario. Hay personas que en el mensaje de Jesús encuentran la mejor razón como para decir hay que cambiar todo esto que nos rodea, hay que terminar con la injusticia. Y yo estoy de acuerdo con vos en que quisiera que no haya más injusticia en esta tierra, quisiera que no haya más dolor en esta tierra, quisiera que no haya más chorros en esta tierra, quisiera que no haya más sufrimiento en esta tierra, que no haya más tantas cosas. Pero la verdad del caso es que esta tierra se está enfrentando a su propio colapso porque el mundo no lo quiso conocer a Cristo. Jesús no estaba hablando específicamente de esta tierra, sino de la eternidad. Por eso, el Señor con mucha fuerza hablaba de esa vida eterna que nos espera. Por eso Él hablaba de esa eternidad. Ahora, su mensaje era un mensaje bien interesante. Era el mensaje de ese Cordero sustituto que iba a pagar por nosotros. ¿Te acordás que habíamos hablado hace un rato de que Israel tenía que recordar su salida de Egipto frente a esa sentencia de la muerte de todos los primogénitos? Dios en su misericordia ofrecía que escogiesen un cordero sin mancha para sacrificarlo y la muerte de ese cordero, el sacrificio de ese cordero iba a aplacar por un tiempo, a postergar
por un tiempo el castigo que le correspondía a todo el mundo. Ahora, cuando Jesús aparece en escena, ahí Juan el Bautista, inmediatamente con esa voz profética del Padre, cuando lo ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ese cordero transitorio que iban comiendo sistemáticamente cada año los judíos, ya iba a perder vigencia porque Dios mismo se iba a hacer hombre, Él iba a padecer como cordero, Él dio su vida por nosotros y esto es lo que nos limpió de nuestro pecado. Cristo era el Cordero de Dios que murió en la cruz en nuestro lugar para redimirnos de los pecados. Él venía hablando de todo esto, venía hablando de justamente la necesidad de ser perdonados de nuestros pecados, la necesidad de ser libres de nuestros pecados. Pero el tema era, ¿cómo se podía saber que esa era la verdad? Porque en aquel tiempo había muchos filósofos, había muchos pensadores, había muchos predicadores. Ahora, ¿cuál de ellos tenía la verdad? Cuando Jesús murió, muchos de sus enemigos pensaron que se había terminado la historia con la muerte de Cristo, por fin iba a estar sepultado, por fin iba a terminar su mensaje, pero la muerte de Cristo no fue el final de una historia, sino fue el principio de una historia mejor, porque a los 3 días Él resucitó y Él está reinando y Él está controlando todo y Él tiene el control de nuestros corazones, que es lo más importante. ¿Cómo sé que el Evangelio es la verdad? Porque el que lo enseñó, el que trajo las buenas nuevas, venció a la muerte. Y si Él venció a la muerte, quiere decir que Él es todopoderoso. La segunda razón por la cual la resurrección era necesaria era para darnos una esperanza gloriosa. La muerte es consecuencia del pecado. Porque a veces alguno creería que como los cristianos estamos preparados para morir, alguno piensa que los cristianos somos suicidas, kamikaze, o que no tenemos problema. No somos como abejas que ahí picamos y dejamos el aguijón y nos morimos. No. Los cristianos amamos la vida. ¿Cuántos aman la vida? A ver, levanten los que aman la vida. Pero, la muerte tarde o temprano va a venir. ¿Sabías eso, no? Tarde o temprano vas a estirar la pata. ¿Tarde o temprano? Vos podés hablar con el médico a ver si te estira un par de añitos más, pero nos llega. No me mira con una cara, se le está atragantando el almuerzo, del almuerzo pascual, ¿no? Bueno, te cuento. Hay algo muy lindo en todo esto. Jesús, en su mensaje, Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Qué lindo! Quiere decir que Dios tiene un espacio para nosotros allá. Algo es algo. Por cada amén que te callás, alargo 5 minutos la predicación. Para decir amén a cualquier cosa ahora. El asunto es que Dios tiene preparado un nuevo universo donde mora la justicia, donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más pecado, donde no va a haber más injusticia, va a ser un lugar maravilloso. ¿Cuántos anhelan ese lugar maravilloso? Hay más amén ahora. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Ese lugar maravilloso, si alguno entra contaminado, lo echa a perder y se va a transformar en otro lugar como este. Así que para entrar a ese lugar maravilloso, uno tiene que estar justificado, lavado, santificado, porque si no, la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿por qué la paga del pecado es la muerte? ¿Alguna vez se te entró un mosquito en el dormitorio? ¿Qué haces cuando se te entra un mosquito en el dormitorio? Yo escucho,
y ya me pongo loco. Prendo la luz y me conseguí una de esas paletitas eléctricas, ¿viste? Que electrocutan el mosquito. Silvia, en cambio, prefiere la pena de muerte con la inyección letal, insecticida. No, pero rocía toda la habitación. Yo creo que el texto favorito de Silvia es muera yo con estos filisteos, porque morimos, muere el mosquito y nosotros ahí quedamos, ¿no? Entonces yo soy un poco la silla eléctrica, entonces, la pena de muerte para el mosquito. Entonces cuando veo un mosquito en la pieza, yo no empiezo, no, yo no paro hasta matarlo. Porque si se va, después vuelve. Algunos ya está haciendo la película, ¿no? En paños menores arriba de la cama, los paletazos limpios, yo. Ahí. Y cuando por fin, ¡clac!, y dejo apretado el botón que se calcine, que suba el humito, y me lo imagino el mosquito, y yo. Ahora, qué interesante, el mosquito nunca quiso hacerme mal, simplemente quiso vivir. Nosotros jamás quisiéramos hacer mal, pero en nuestro querer vivir egoísta a veces causamos daño a uno, a otro, a otro, a otro, porque estamos desconectados del mando que es Dios, y eso hace que causemos problemas. De ahí vienen las guerras y los problemas que hay. Ahora, qué lindo cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, empezamos a estar conectados con Dios y empezamos a funcionar al compás de Dios. Y a partir de ese momento, nuestra libre voluntad empieza a funcionar al compás de la perfecta voluntad de Dios, y ahí es cuando Dios nos va a otorgar amplia y generosa entrada al reino de los cielos. En otras palabras, la resurrección de Cristo trae una maravillosa esperanza en nosotros, sabiendo que si bien este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio en los cielos, no hecho de manos. Y por último, la resurrección era necesaria para manifestar el señorío de Cristo. Hubo personas que hicieron cosas tremendas por la humanidad. Dejaron sus pensamientos, dejaron un estado de libertad a algunos, pero la mayor parte de sus obras murió con ellos. Las tumbas del mundo están llenas de monumentos que recuerdan lo que esas personas hicieron, pero ya no pueden hacer nada. Pero hay algo muy, muy interesante. ¿Por qué no pueden hacer nada? Sencillamente porque la muerte es un enemigo invencible. Nadie de los humanos pudo hacerle frente hasta ahora a la muerte. Sin embargo, cuando Jesús murió y resucitó, Él venció al postrer enemigo, al enemigo número uno, y Él pudo decir: muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Cristo nos ha dado vida eterna, pero esto significa que Cristo, si pudo vencer al peor de los enemigos, quiere decir que es el mayor de los señores. En esta tierra hay muchos señores por ahí que pretenden que se haga su voluntad y que se haga lo que ellos quieren. Pero si hay alguien que merece con todas las letras mayúsculas el título de Señor, ese es Jesucristo, que venció al peor de los enemigos. Así que si nos ponemos a pensar un poco, ¿para qué es la resurrección? En primer lugar, la resurrección fue la firma de Dios el Padre de que el mensaje de Jesús era la verdad. La resurrección es la prueba de Dios el Padre para que nosotros tengamos el gozo de la vida eterna. Pero en tercer lugar, la resurrección es la señal de que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por lo tanto nuestras vidas tienen que estar sometidas a Él. Por eso Pablo dijo: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo hace muchos años entregué mi vida a Cristo. Hace 46 años que rendí mi vida a Cristo. Sin embargo, de vez en cuando me doy cuenta que tomo algunas decisiones sin haberle consultado, y que algunas cosas las hago demasiado mecánicamente, y después tengo que arrepentirme
y cambiar y aprender de estas situaciones. Por eso, el acto de rendirnos a Cristo y declararlo Señor de nuestras vidas comienza una vez que es nuestro nuevo nacimiento, pero es algo que todos los días tenemos que practicarlo, muriendo cada día a nosotros mismos. Y yo en esta mañana, en la que estamos celebrando la resurrección de Cristo, yo en esta mañana quiero decirle al Señor como nunca: Señor, como hace 46 años atrás, y vos hará 2, 3, 5, 10, 15 o un mes atrás, Señor, yo quiero reafirmar tu señorío sobre mi vida. Yo quiero que seas mi Señor. Todos aquellos que hoy se lo quieren decir a Él, los invito a que se pongan de pie para que oremos juntos. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, te agradecemos tanto, tanto, tanto el haber resucitado entre los muertos. Tanto te agradecemos tu maravilloso y perfecto plan. Y te agradecemos tanto que nos hayas incluido en tu plan. Pero Señor, queremos agradecerte porque tu resurrección nos trae fe, porque tu resurrección nos trae esperanza, pero sobre todo tu resurrección nos trae obediencia. Señor, hoy queremos reafirmar una vez más tu señorío y declararte Señor de nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Y un día estaremos morando y reinando en esos cielos y tierras nuevas. Pero mientras tanto, Señor, queremos seguirte perteneciendo y seguir siendo tuyos. Gracias por tu amor y hoy celebraremos esa Pascua con todo nuestro corazón y toda nuestra gratitud. Gracias por todo, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan muy felices Pascuas.